Hola, buenos días a todos. Vamos a ver hoy, vamos a abandonar un poquito la gramática, el análisis sintáctico, y vamos a empezar a ver hoy los textos expositivos, argumentativos y dialogados en un bloque que vamos a dedicar a los tipos de texto. Si miráis el libro de texto veréis que de los temas 5 al 8 se correspondía con el análisis sintáctico y el análisis morfosintáctico en realidad, los asuntos gramaticales, que yo lo he querido reunir todo en el mismo bloque para no ir desligándolo. Y bueno, ya volveremos a ello, pero ahora vamos a dedicar esta parte, estos días que nos quedan hasta Semana Santa, a los tipos de texto. Y lo veremos con un poquito de rapidez, dada la escasez de medios más que de tiempo que tenemos. Perdón, en este tema, en el tema 5, estamos en la página, no recuerdo bien, ahora os lo digo, estamos aquí en la página número 82, en el tomo 2, evidentemente. Tenemos los textos expositivos, argumentativos y dialogados. Iremos viendo después los textos periodísticos, los textos de la vida cotidiana y los textos literarios, ¿vale? Pero ahora vamos a empezar por este tema. Y se llama, vamos a ver, el texto expositivo. Bueno, cuando hablamos utilizamos diversos tipos de texto, ¿no? Tenemos por una parte el texto narrativo, que es aquel que nos sirve para contar una historia, sea real, como por ejemplo sucede en un periódico, sea ficticia. Tenemos los textos descriptivos, que son aquellos que nos dicen cómo es algo, nos describen algo, nos dicen por ejemplo cómo es un salón, cómo es un hotel, cómo es un sofá, cómo es un cuadro. Y después tenemos también los textos expositivos, los argumentativos y los dialogados. Hoy vamos a ver el expositivo, que es aquel que nos informa sobre algo. El argumentativo será aquel que nos intenta convencer de algo y el diálogo es aquello que se basa en las interacciones o en los intercambios de palabras, ¿no? O de mensajes, es decir, la conversación, el debate, etc. Hoy nos centramos en este primer tema, que es este primer texto, perdón, que es el texto expositivo. Bueno, lo tenéis prácticamente aquí, tampoco debería yo dar mucha más información, ¿no? De lo que viene, porque viene bien explicado. El texto expositivo nos transmite una información sobre el tema, por lo tanto, será todo aquel tipo de texto, oral o escrito, en que se nos intenta explicar algo, desde una clase que da un profesor. Yo, por ejemplo, ahora estoy elaborando un texto expositivo oral, un libro de texto, como el que tenemos aquí, un manual, una enciclopedia, un ensayo que nos explique, un ensayo me refiero a un libro, ¿no? Que es un ensayo donde se nos explica algo, por ejemplo, pues no sé, la revolución industrial, ¿no? Pues eso sería un texto expositivo. Por ejemplo, aquí pone que exponer de forma oral escrita es la actividad más habitual en clase, ¿no? Y son exposiciones porque contienen una explicación. De la misma manera, cuando hacemos un examen, esos exámenes también son textos expositivos, porque vosotros intentáis exponer al profesor aquello que sabéis. Dentro del texto expositivo tenemos el texto explicativo. En realidad, el texto explicativo no es un tipo de texto expositivo, sino que el texto expositivo se le llama así también: texto expositivo, texto explicativo, texto informativo a veces se le llama también. Bueno, dice aquí, los textos explicativos son una modalidad de los textos expositivos cuya finalidad es hacer comprender a su destinatario un fenómeno o un acontecimiento. Vamos, es un texto expositivo. Un texto explicativo satisface una necesidad de conocimiento o resuelve una duda. No pretende solo hacer saber algo, sino que ofrece explicaciones que aclaran un tema. Aquí nos viene un ejemplo sobre la fotosíntesis, qué es la fotosíntesis y cómo se lleva a cabo. Ya sabéis que la fotosíntesis es el proceso de elaboración de alimentos por parte de las plantas. Y después nos vienen por último algunas características de los textos explicativos, porque los textos explicativos tienen una serie de características que los diferencian de, por ejemplo, un texto narrativo. En primer lugar, son textos objetivos. Texto objetivo significa que el autor, el emisor de ese texto explicativo, no nos da su opinión sobre el tema, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, doy una exposición sobre el nacimiento de la Iglesia Católica, cómo surgió la Iglesia Católica, yo no voy a dar mi opinión sobre la Iglesia Católica, si estoy a favor, si estoy en contra, si soy religioso, si no soy religioso, no, nada de eso, ¿vale? Son textos objetivos. El emisor informa sobre el tema, pero no nos da su opinión. Suelen estar escritos en tercera persona y en modo indicativo. Al ser textos objetivos, no damos la opinión sobre el tema. Entonces es más lógico que estos textos estén escritos en tercera persona, como vemos aquí. La fotosíntesis es el proceso de elaboración de los alimentos. Ahí el emisor del texto no tiene que intervenir para nada a través del yo.
Yo creo que es un proceso fabuloso de la naturaleza, no, eso ya es una opinión personal. ¿Mm? Después dice, se utiliza un vocabulario adecuado para que el receptor entienda lo que se le explica. Además, suele estar complementado con un léxico específico del tema que se trata. Bueno, el texto explicativo tiene que estar ajustado al receptor. Si el receptor es una persona que no conoce mucho sobre el tema del que estamos hablando, el lenguaje tendrá que ser muy claro y muy adaptado para esa persona que no conoce algo, que no conoce o no tiene ni idea de lo que le estamos explicando. Por el contrario, si nosotros damos, por ejemplo, una conferencia a un público especializado, pues entonces el nivel será mucho más alto. Tendrá que ser claro igualmente para que todo el mundo lo entienda, pero el léxico, por ejemplo, que se utilizará será mucho más específico y dará por sabidas cosas que ante un público amateur, un público no especializado, pues no sabría. Yo, por ejemplo, si voy a una conferencia de lingüística, pues puedo ir a una conferencia de lingüística de un nivel elevado. Ahora, si yo voy a una conferencia de mecánica cuántica, pues yo no me enteraría de nada si la persona que habla, el conferenciante, utiliza un tono demasiado elevado. Es decir, utiliza un léxico complicado, no da explicaciones fáciles para aquellas personas que no tienen ni idea de lo que es la mecánica cuántica. Entonces, dependiendo del destinatario, pues vamos a utilizar un tipo de explicación u otro tipo de explicación. Generalmente, aunque aquí no viene, se diferencian dos tipos de textos explicativos. Uno que es el divulgativo, que está destinado a un público general, por ejemplo, la Wikipedia, generalmente, ¿no? La Wikipedia es una enciclopedia por internet que se realiza para gente que no es, pues, especialista en la materia. Y nosotros buscamos en la Wikipedia, yo qué sé, qué es un cefalópodo y se supone que en la Wikipedia pues nos lo van a explicar. Y si hay un léxico, un vocabulario difícil, pues ya te viene la entrada subrayadita en azul para que tú pinches sobre ella y te puedas enterar, ¿no? Y después estaría, ese sería el divulgativo, y después estaría la exposición especializada. En la exposición especializada, pues el léxico es mucho más complicada y ya se parte de conocimientos previos por parte de quien escucha o a quien va dirigido ese texto. Bien, el punto número 4 dice que con frecuencia se incluyen definiciones. Claro, si yo tengo que explicar qué es algo, pues entonces tengo que incluir una definición. Yo mismamente lo he hecho al principio de este tema. ¿Qué es un texto explicativo o un texto expositivo? Un texto expositivo es aquel que nos informa de algo. Por esa razón se va a utilizar mucho los verbos ser o expresiones como se denomina, se llama. Este texto se denomina explicativo y consiste en pues ese tipo de verbos se van a utilizar mucho. También paréntesis, comas o guiones que nos van a hacer incisos, es decir, explicaciones sobre algo. Imagina que estamos hablando de la flor y nos ponemos a hablar del pistilo, ¿no? Que yo no recuerdo que era el pistilo, pero bueno, decimos el pistilo, ¿no? Y entonces decimos, el pistilo es tal cosa, ¿no? Y lo ponemos entre paréntesis. Se suele recurrir a ejemplos para aclarar una explicación, porque las explicaciones se hacen de manera teórica, pero para que haya una plena comprensión se debe recurrir a ejemplos, para que a través de la práctica podamos solucionar mucho mejor o aclarar mucho más esa explicación que se da de manera teórica. Yo mismamente ahora, cuando estoy explicando, pues intento poner ejemplos, de hecho ahora lo estoy haciendo, para aclarar qué es un texto explicativo. Y por último, están ordenados según la lógica de la materia explicada. Fijaos que aquí hay diferencias con otros tipos de texto. Un texto narrativo, por ejemplo, suele estar ordenado desde un punto de vista cronológico, es decir, desde el punto de vista del tiempo. Se empieza por el principio, cuando el protagonista empieza su historia, y termina por el final, es decir, cuando el protagonista termina su aventura, termina su historia. Sin embargo, en el texto expositivo y en particular en el texto explicativo, lo que se adapta es a la lógica de la materia, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, si el texto trata sobre el clima de las distintas partes de España, habría que organizar la explicación de la siguiente manera. En el norte, en el sur, en la parte central, en el Mediterráneo. A veces la forma lógica de un texto expositivo puede ser también, ¿por qué no?, la forma cronológica. Si nosotros estudiamos la Revolución Francesa, creo que tengo yo aquí precisamente preparado, todo aquí el hoy porque está viendo cómo iba el coronavirus. A ver aquí, si tenemos aquí, por ejemplo, la Revolución Francesa, pues entonces aquí
se nos ordena de una manera cronológica. Muchas veces la historia se nos ordena de manera cronológica, ¿no? Nos vienen los antecedentes del antiguo régimen, nos explica qué es, ¿no? Y después ya viene las etapas de la Revolución Francesa, ¿no? Y ya nos viene ordenado cronológicamente. Pero no necesariamente, ¿eh? Se atiende a una manera lógica. Por último, los textos explicativos suelen constar de 3 partes. 1. La introducción, en la cual se plantea el contenido que se va a explicar. Bueno, pues vamos a hablar de la Revolución Francesa, que es uno de los acontecimientos históricos más importantes de la historia de la humanidad. El desarrollo de la explicación, que viene a ser en sí el cuerpo, lo más importante, y después la conclusión, que no es una mera excusa para despedirse, sino que en ella se deben recoger los aspectos más importantes o también, a lo mejor, se pueden proponer otras vías de estudio, otras materias de estudio que estén relacionadas con aquello que acabamos de explicar. Dice, estas 2 partes, introducción y conclusión, pueden faltar. Sucede mucho, por ejemplo, en los libros de texto donde directamente se va al grano, ¿no? Pero un buen texto explicativo debe incluir una introducción, un desarrollo y una conclusión. Bueno, hoy no me voy a enrollar más y simplemente os mandaré unos ejercicios para que lo hagáis. Como siempre, espero que estéis bien y que mucho ánimo para todos y para vuestra familia. Venga, un abrazo.